Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago de los Unigarro Brothers y esta vez vengo a contarles un cuento que hace rato que no me tiraba un audiolibro de un cuento. Entonces, para que hagamos este seguimiento de la lectura y en mi parte pues de esta editorial y lo que es de Torre de Papel. Continuamos con Historias de France. Nuevas historias de France en la escuela por Christine Noslinger. Torre de Papel Roja, Editorial Norma. Contenido. Los problemas de Franz. De cómo Franz se deshizo de Voz de Pito. La rodilla herida de Franz. Los problemas de Franz. Franz tiene 7 años y 6 meses. Tiene papá y mamá, un hermano mayor y una amiga. El hermano mayor se llama Joseph y su amiga se llama Gaby. Gaby es vecina de Franz. Franz tiene algunos problemas. Uno tiene problemas cuando no se puede solucionar algo. Y Franz no puede darle solución al hecho de ser el niño más pequeño de la casa. Claro que ha crecido 3 centímetros en los últimos 6 meses, pero los otros niños también han crecido 3 centímetros durante ese tiempo. Otro problema de Fran es su voz. Cuando se pone nervioso o se excita mucho, la voz se le pone muy aguda, como de pito, y esto le molesta mucho, porque cuando uno se excita debe gritar con una voz poderosa y no con una aguda voz de pito. Antes Fran tenía otro problema, parecía una niñita, pero esto ya lo ha solucionado. Sus rizos rubios eran los culpables de que la gente lo confundiera con una niña, y por eso le pidió a su papá que le cortara el pelo al rape. El papá, que tenía que cortarle el cabello justo donde comenzaban a formarse los rizos, parecía un niño calvo y nadie confunde un niño calvo con una niña. Sin embargo, desde hace 2 semanas Fran se ha vuelto a dejar de crecer el cabello. Lo que pasó fue que Fran se encontró en el baño un misterioso tubo con una especie de gelatina rosada llamada gomina. Cuando uno se la aplica sobre el cabello puede darle a este la forma que quiera. Y a Fran le gusta dejarlo muy parado y tieso arriba y hacia los lados. Lo importante es que la gomina no deja que se forme ningún rizo. Los cabellos parecen las púas de un puercoespín y el caballo de una niña jamás se ve así. Pero a los padres de Fran no les gusta este nuevo peinado. Franz, me pincharé los dedos cuando te acaricie la cabeza, le dice la mamá. Mas esto no le molesta a Franz. Piensa que después de todo ya no es un bebé y no quiere que le sigan haciendo este tipo de caricias. Te ves espantoso, asustas a cualquiera, le dice el papá. Y esto tampoco le molesta a Franz. Piensa que está muy bien que le tengan algo de miedo. Joseph, por su parte, le dice cerdo cerdoso, lo cual es preferible a lo que le decía antes cuando lo llamaba cretino o enano. A Gaby, en cambio, no le molesta el nuevo peinado de Franz. A ella le caen bien los puercoespines. Incluso le hubiera gustado tener un peinado parecido al de Franz, pero su mamá no le da permiso. Tiene razón, porque eres una niña, le dice Franz. Franz tiene otro problema con Lily. Lily es una estudiante universitaria. Llega todos los días a la casa de Franz después del mediodía. Para acompañarlo, pues la mamá de Franz trabaja hasta tarde en la oficina. Lily le prepara el almuerzo, le ayuda a hacer las tareas y sale a pasear con él. También le cose los botones que se le caen de la camisa, de los pantalones y de la chaqueta, y juega con él. En realidad, Franz discute todos sus problemas con ella. Lily es, de verdad, muy importante para Franz. Sin ella, le es difícil imaginarse la vida, pero a Lily le falta poco para terminar sus estudios en la universidad. Después del examen final, tiene pensado ir a los Estados Unidos por un año. Allí tiene un tío y una tía. Franz reza todas las noches. Dios mío, Padre Todopoderoso, que estás en los cielos, haz que a Lily le vaya mal en los exámenes para que no se vaya a los Estados Unidos. Y perdóname. Amén.
Hasta el momento el buen Dios ha escuchado a Franz. 2 veces le ha ido mal a Lily en el examen final. Claro que Franz se siente bastante mal, porque se ve obligado a pedirle a Dios algo que le causa problemas a Lily. Pero él necesita a Lily, especialmente para que le ayude a hacer las tareas. Porque Franz tiene un enorme problema. Otro problema más. Puede leer muy bien todo lo que le pongan delante de los ojos. Puede hacer muy bien sus cálculos aritméticos. También puede redactar frases correctamente, pero le va muy mal con su manera de escribir. A veces escribe las letras al revés. En vez de escribir dedo, escribe debo. Con frecuencia, el 3 de Francia se ve como un 3 al revés y el 4 como un 4 al revés. Por eso le gustan mucho el 8, el 0, la A, la H, la I, la M, la O, la T, la U, la V, la W y la X. Con estas letras y estos números uno no puede equivocarse. Si los escribe al revés, también están correctos. Cuando Franz hace sus tareas, Lily se sienta a su lado y cuida de que escriba las letras y los números correctamente. Franz tiene unas borratintas, fantástico para cuando lo necesita. El borratintas está en una botella pequeña. La botella pequeña tiene por dentro, pegado a la tapa, un pequeño pincel. Franz llama a esto matatinta, al borratintas. Si uno coloca una gota de matatinta en una letra incorrectamente escrita, esta desaparece como por arte de magia. Después hay que esperar un poco hasta que el matatinta se seca. Entonces se puede escribir la letra correctamente o incorrectamente, pues uno puede equivocarse más de una vez. En todo caso, Lily y Franz necesitan un fresco mensual para hacer las correcciones en el cuaderno. De cómo Franz se deshizo de su voz de pito. Una vez, cuando Franz volvía de la escuela, Lily le dijo: Chico, después de las tareas iremos a donde Pedro. Tenemos que ver sus gatos antes de que se los lleven. Mañana pasarán a buscarlos. Lily siempre le dice chico a Franz, pero a él esto no le molesta. Lily le dice chico a todos los muchachos, incluso a los que son bien altos. A Franz le encantó la idea de ir a ver los gatos y quería ir lo antes posible. ¿Quién sabe?, pensaba Franz. Quizá la gente a quien Pedro le regaló los gatos vengan hoy mismo. ¿Quién sabe si no están a punto de llevárselos? Por eso, mientras almorzaba, le dijo a Lily: ¿Sabes, Lily? No tengo ninguna tarea. A Saxac se le olvidó darnos trabajo hoy. Saxac es el maestro de Franz. En realidad su apellido es Soboda, pero como habla breve y golpeado, como dando órdenes, Franz le puso el sobrenombre de Saxac. Lily creyó que Franz le decía e inmediatamente después de almorzar se fueron a casa de Pedro. Allí se quedaron toda la tarde, mirando los gatos y jugando con ellos. Cuando Franz volvió a casa, ya habían llegado su mamá y su papá y su hermano Joseph. Hasta la cena estaba ya servida en la mesa. Comieron un budín de sémola. Luego Franz le ayudó a su mamá a lavar los platos y también jugó lotería con su papá. Tenía que bañarse y aprovechó para hacer mucha espuma, cosa que le encantaba. Tenía la vista perdida en la lejanía como soñando grandes aventuras. Enseguida se metió en la cama. Quería dormirse rápidamente, pero lo desvelaba la tarea que tenía que hacer. No podía llegar a la escuela sin haber hecho la tarea. Era imposible, absolutamente impensable aparecerse ante Sac con las manos vacías. Así es que se levantó bosteciendo, se sentó frente a su escritorio y sacó un cuaderno de su maletín. Sumas y restas había dado Sac como tarea. Eran solo 6 pequeñas sumas y restas. Fran estaba muy, pero muy cansado. Y Fran sabía que cuanto más cansado estuviera, más números al revés escribiría. ¡Qué desgracia!, pensó. Estoy seguro de que voy a escribir todos los números al revés. Entonces se le ocurrió una idea muy sencilla, pero en realidad genial. Voy a escribir los números al revés de como yo pienso que se escriben, y entonces es seguro que quedarían bien escritos. Fran se sentía orgulloso de su peria. Dando un bostezo tras otro, escribió con la letra más cuidadosa que pudo.
7 más 6, 16, 11 menos 4, 7, 19 más 3, 22, 10 más 8, 18, 15 menos 9, 6, 11 más 11, 22. Franz habría cometido solo dos faltas si no se le hubiera ocurrido super idea, su super idea, pero estaba tan cansado que no se dio cuenta. Solo advirtió los errores al día siguiente. Cuando se disponía a guardar el cuaderno en el maletín, lleno de orgullo le echó una última mirada a su fantástica tarea, y entonces se dio cuenta del tremendo desastre que en realidad era. Le dio un susto horrible. Fue a buscar el matatinta, echó una buena cantidad sobre la hoja y la extendió con el pincel. El borratintas hizo desaparecer en un segundo las cifras, pero borró también las que estaban correctamente escritas. Además, la hoja se puso amarilla y se llenó de arrugas. Se veía espantosa. Franz corrió con el cuaderno a donde estaba su mamá. Ella estaba en el baño dándose una ducha. Mamá, mamá, le dijo muy nervioso. Mira lo que le pasó a mi cuaderno. No bien había dicho esto, al cuaderno le pasó algo todavía peor. Franz se resbaló en las zapatillas de su mamá, el cuaderno se le cayó de las manos, voló por los aires y fue a caer en medio de la bañera. La mamá cerró inmediatamente la llave del agua, pero ya era demasiado tarde. El cuaderno se había empapado completamente y de él escurría un agua azulada. Desolado, Franz sacó el cuaderno de la bañera. Ninguna página se había salvado. Todas las tareas de matemáticas se habían transformado en un grupo de nubes azulosas. Hasta lo que Saxa había escrito con tinta roja se había transformado en pequeñas nubes, pero rosadas. ¿Qué voy a hacer ahora? Dijo Franz con voz de pito. La mamá salió de la bañera, se envolvió en una toalla y suspiró como si la catástrofe no tuviera remedio. El papá entró en el baño y miró atónito el cuaderno que goteaba. Franz sollozaba y con voz muy aguda exclamó: ¿Cómo podré explicarle todo a Sac? ¡Imposible! Claro que podrás, le dijo la mamá. Claro que no podrá, contestó Joseph. Con esa voz de pito, Sac no le va a entender al hombre. El papá y la mamá se miraron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se preguntaron el uno al otro. Muy simple. Uno de ustedes tiene que acompañar a este hombre a la escuela, dijo Joseph. Imposible. No puedo llegar tan retrasado a la oficina. Mi mamá tampoco, le contestó el papá. Ve tú conmigo entonces. Pitó desesperado Franz, dirigiéndose a su hermano. No digas tonterías, cretino, le contestó José. ¿Te olvidas de que yo también debo ir a la escuela? ¿Y Lily? Preguntó Franz. Sí, Lily te solucionará este problema, exclamó la mamá y se dirigió hacia el teléfono. Marcó el número de Lily, pero nadie contestó. Lily ya no estaba en casa. Ya tengo la solución, dijo el papá. Le escribiré una carta simpática a Sac. Fue a buscar una hoja que se veía muy fina y escribió. La carta se veía tan bien que Franz se tranquilizó. Dejó de lloriquear y su voz volvió a ser normal. Pensó que lo mejor era entregársela a Sac sin decir palabra. Dobló la carta con cuidado. Quería guardarla en su maletín. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Era Gaby. Gaby pasaba a buscarlo todas las mañanas. Franz no quería hacerla esperar y rápidamente metió la carta en el bolsillo trasero del pantalón. Enseguida se puso el maletín bajo el brazo y salió de casa. Está lloviendo, Franz, le alcanzó a gritar la mamá. Franz también alcanzó a escucharla, pero como vio que Gaby no llevaba impermeable, decidió que él tampoco se pondría ninguno. Él no era ningún terrón de azúcar. No se iba a deshacer con tan poca agua, pues apenas lloviznaba. Más a 2, 3 cuadras de la escuela comenzó a llover a cántaros. Se desató un verdadero diluvio. Franz quiso refugiarse bajo un zaguán, pero Gaby se colocó el maletín sobre la cabeza y corrió a la escuela. ¡Es como un paraguas!, le gritó.
Entonces Franz hizo lo mismo. Se colocó el maletín sobre su cabeza de puercoespín y corrió detrás de Gaby. Así llegó totalmente empapado al salón de clase. En cambio, los otros niños estaban perfectamente secos. Por supuesto, se habían puesto impermeable. Ve a donde doña Esperanza a que te seque el pelo o de lo contrario te vas a resfriar, le dijo Sac Sac. Doña Esperanza no solo le secó el pelo, sino que le prestó un suéter de entrenamiento. Lo sacó de la caja de objetos perdidos. El suéter le quedaba bastante grande a Franz. 3 Franz habrían cabido en él. Por supuesto, Franz hubiera preferido mil veces quedarse con sus ropas mojadas. Pero esto no lo permitió doña Esperanza. Cuando Franz volvió al salón con su atado de ropa mojada en el brazo, ya la clase había comenzado. Sac Sac estaba justamente recogiendo los cuadernos con las tareas de matemáticas. ¿Tu cuaderno? Le dijo acercándosele. Franz hizo un gesto de negación con la cabeza y sacó la carta del bolsillo posterior de su pantalón. Pero la carta estaba empapada de agua y no se podía reconocer letra alguna. Solo se veían manchas azules claras y azules oscuras, como nubes. Sac Sac miró las manchas. ¿Qué significa esto? Le preguntó a Franz. Es lo que escribió mi papá, dijo este con voz de pito. Sí, pero ¿qué dice aquí? Que a mi cuaderno le pasó lo mismo que a la carta, contestó Franz. Deja de decir tonterías. Me resbalé en las zapatillas, dijo Franz con voz cada vez más aguda. ¿Zapatillas? Exclamó indignado Sac Sac. ¿Qué zapatillas ni qué 8 cuartos? Entonces, de puro susto, Franz no pudo hablar más. Carraspeó un par de veces, hizo todos los esfuerzos posibles, pero más allá de unos graznidos, no le salió palabra. Tosió y tosió pensando que así podría recuperar el habla, pero no hubo caso. Resfriado por la lluvia, dijo Sac Sac. Completamente resfriado. El maestro se dirigió hacia el armario, sacó un trapo de limpiar y se lo anudó al cuello de Franz. Ahora siéntate y no digas palabra, le ordenó. Franz caminó hacia su puesto y se sentó. Desde allí escuchó cómo Saxa les explicaba a los otros niños que había que tener mucho cuidado con la voz cuando uno se resfriaba. De lo contrario, uno se puede quedar mudo durante semanas, dijo Saxa. Al mediodía, Franz le contó a Lily lo que había sucedido. Pero chico, le dijo ella, tú no puedes quedarte mudo hasta el fin del trimestre. Tienes que explicarle a Saxa que se te cayó el cuaderno al agua y punto. Sí, pero mañana no, por favor, le contestó Franz, y su voz estaba aún algo aguda. El papá y la mamá también estuvieron de acuerdo con que Franz debía aclararle a Sac al día siguiente el asunto del cuaderno. Postergar los problemas no sirve de nada, le dijo el papá. Tienes que ser valiente, le dijo la mamá. Franz tuvo que darle la razón a su papá y a su mamá y también a Josef. Esto era lo último, darle la razón a Josef. Estaba muy indignado consigo mismo. Ni siquiera quería mirarse al espejo en tanta indignación que sentía. Pero, ¿de qué le servían todas estas indignaciones y consejos? El caso es que él no podía hacer nada. No era capaz de hablar con Sac Sac. Cada vez que Sac Sac estallaba, él se quedaba mudo, no le salía palabra. Por supuesto que puedes explicarle a Sac Sac lo sucedido, cretino. Tienes que ser capaz de superarte, le dijo Joseph. ¡Superarse! ¡Claro! Para Joseph era fácil decirlo. Él creía que no tenía nada que superar, pero por lo menos debía superar su lengua suelta. Joseph era el más descarado de la escuela, y decía que otros tenían que superarse. Así es que se fue a donde Gaby a contarle sus desgracias. Gaby era la única que podía consolarlo, y Gaby no solo lo consoló, sino que además le dio un buen consejo. Un consejo súper bueno. Al día siguiente Franz llegó a la escuela con una grabadora. Apenas sonó la campana, levantó la mano. ¿Qué pasa? Le preguntó Sac Sac. Franz se levantó de su lugar, tomó la grabadora y la colocó sobre la mesa del maestro.
Apretó la tecla de funcionamiento play, puso el volumen, puso el volumen muy alto y su voz se escuchó en todo el salón de clase. Por favor, quisiera explicar que mi cuaderno de matemáticas se cayó ayer a la bañera y que la tarea que tenía escrita se borró. El cuaderno ya está seco, pero no puedo escribir más en él, porque las hojas están amarillas y muy arrugadas. Mientras el casete sonaba, Franz abría y cerraba la boca como si él estuviera hablando. Zack lo miraba atónito, con los ojos muy abiertos, y de repente comenzó a reír. Primero se reía con disimulo, después más abiertamente, hasta que estalló en carcajadas, mientras se golpeaba las piernas con gran entusiasmo. Por último, dejó descansar las manos sobre la barriga, pero seguía riendo sin poder parar. Su risa sonaba como miles de piedras dentro de un tonel de hojalata. Enseguida se quitó los anteojos y se secó las lágrimas que le habían salido de tanto reír. Zack se levantó, se dirigió al armario y sacó un cuaderno nuevo y se lo pasó a Franz. Aquí tiene, chico. Desbaratado, le dijo, y se puso a reír de nuevo. Muchas gracias, señor, le dijo Franz con voz de pito, y volvió a su asiento con su grabadora y su cuaderno nuevo. En el recreo todos los niños felicitaron a Franz. Eres el único que ha hecho reír a Zack. ¿Y de qué manera? Nadie lo había conseguido antes, nadie. Y Franz, después de haber salido de semejante lío, sonrió satisfecho. La rodilla herida de Franz. A las 7:30 en punto Franz y Gaby parten para la escuela. Claro, todos los días que hay escuela. Si uno camina rápidamente puede llegar a la escuela en 5 minutos. Pero a Franz y a Gaby les gusta caminar con lentitud. Y les gusta detenerse delante de las vitrinas de los negocios. Frente al escaparate de la tienda de animales se quedan casi 5 minutos. En la vitrina hay ratas danzarinas, marmotas, conejillos de indias. A Gaby le encantan los conejillos de indias. Incluso está enamorada de uno de ellos. Uno que tiene el pelo largo y negro, y que solo tiene una mancha blanca en el lomo. Gaby le puso Casimir a este conejillo de indias. Todas las mañanas golpea en el vidrio y le pregunta: ¿Dormiste bien, Casimir? Gaby está convencida de que Casimir, al escucharla, levanta la cabeza y le sonríe. Muchas veces ha discutido con Franz sobre este asunto. Los conejillos de indias no sonríen, solo los seres humanos pueden sonreír. Pregúntale a mi papá, si no me crees, le dice Franz. Tu papá no tiene por qué saberlo todo. El mío dice que los conejillos de India sí pueden sonreír. Esto no es cierto, pero Gaby encuentra que si Franz echa mano de su papá, ella también puede hacerlo. En una ocasión en que Franz y Gaby estaban mirando el escaparate, Casimir no levantó la cabeza. Estaba echado en un rincón, comiendo una hoja de lechuga. Gaby golpeó otra vez el vidrio y le dijo: Casimir, soy yo, Gaby. Pero el animal no se dio por aludido. ¿Le pasará algo?, se preguntó. Gaby, muy alarmada: ¿estará enfermo mi pobre conejillo de indias? Los animales enfermos no comen, le dijo Franz, mirando atentamente al conejillo de indias. De repente arrugó la frente y le dijo a Gaby: Este no es Casimir. La mancha blanca que él tenía era más pequeña y redonda. Míralo. No es Casimir. Es un conejillo hembra. Si no, no tendría tetas en el vientre. No digas tonterías. Yo conozco a mi Casimir, le contestó Gaby. El amor enceguece, le respondió Franz. ¿Y entonces, dónde está Casimir? Lo vendieron ayer, y el dueño del negocio ha puesto otro animal, uno que se parece a Casimir. ¡Tonto! Vas a verlos con tus propios ojos. Al mediodía le preguntaremos al dueño. Puedes preguntarle ahora mismo. Mira, allí viene. Y Franz le indicó con el dedo calle abajo. El dueño del negocio era un hombre ya de cierta edad. Caminaba despacio. Cuando por fin estuvo frente a la puerta del negocio, Gaby le dijo: Perdone, pero él cree que Casimir es otro conejillo de indias. Pero lo que pasa es que Casimir hoy no quiere reírse, ¿no es cierto? El comerciante abrió el negocio. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo nada, les dijo mientras entraba en la tienda. Gaby y Franz también entraron.
Franz le explicó el problema con orden y calma. El comerciante le dio la razón a Franz, pero también a Gaby. El conejillo siempre había sido hembra, pero era él mismo que estaba en la vitrina desde hacía 6 meses. Entonces se llama Casimira, y asunto arreglado, dijo Gaby, y sacó al conejillo de la vitrina y comenzó a acariciarlo. Vean cómo se ríe, les dijo. Está olfateando, explicó el comerciante. No, se está riendo, insistió Gaby. Siempre ha sido obstinada, dijo Franz. Típicamente femenino, contestó el comerciante. Y en ese mismo momento Franz y Gaby escucharon aterrorizados cómo el reloj de pared del negocio daba 8 campanadas. ¡Qué desgracia! Dijo Franz. Gaby puso rápidamente el animal en la vitrina y ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó angustiada. El comerciante se rió. Busquen una buena excusa, les dijo. De lo contrario tendrán que colocarse contra la pared. ¿O ya no castigan de ese modo? Franz y Gaby mascullaron. Adiós. Y salieron muy compugnidos. Caminaban despacio en dirección a la escuela, cada vez más despacio. Joseph con frecuencia llega retrasado a la escuela, dijo Franz, y siempre encuentra una buena justificación. ¿Cuál? Que el autobús se demoró debido a una congestión del tránsito. No, no nos sirve. Saben que venimos a pie. ¿Qué cantan en el coro de la iglesia y esta vez el cura se demoró mucho en la prédica? Él tenía que cantar después. Claro. Tampoco nos sirve esa excusa, dijo Gaby. Gaby se sentó en el banco de la parada del autobús. Franz se sentó junto a ella. Se pusieron a pensar. Una enfermedad sería una buena justificación, dijo Franz. ¿Qué tal una caída y una rodilla herida? El maestro se puede dar cuenta de que ninguno de los dos tiene la rodilla herida. Claro, pero si yo digo que tú te caíste y que te hiciste una herida grande en la rodilla, está bien, pero ¿por qué te vas a retrasar tú porque yo me hice una herida? Porque yo tenía que ayudarte a caminar, no podías hacerlo sin apoyarte en mí, y tuvimos que caminar muy lentamente. Lo importante es que a mi maestra no te vea a ti. Eso es lo importante. Claro, ¿qué le digo a Zack Zack? Tú le dices a Zack Zack que fui yo la que me caí. Genial. Se levantaron y caminaron decididos rumbo a la escuela. Franz pensaba que era una suerte que no estuvieran en el mismo curso. En la escuela todo estaba muy tranquilo, no había nadie en el corredor, tampoco había nadie en la escalera. Hacía rato que Gaby había entrado en su salón y Franz seguía delante de la puerta del suyo. No se atrevía a entrar. De adentro solo provenían ruidos apagados. Franz pensó que podían estar haciendo un ejercicio de composición. Era mejor esperar a que terminaran ese trabajo. Pero de repente Franz sintió pasos. Los pasos se acercaban, la directora de la escuela iba directamente hacia él. ¿Tú eres Franz? Le preguntó. Franz dijo que sí con la cabeza. Recuerdo tu nombre porque ya casi nadie se llama así, y es un nombre muy lindo. Franz dijo que sí con la cabeza. ¿No te atreves a entrar? Franz dijo que no con la cabeza. ¿Te quedaste dormido? Franz dijo que no con la cabeza. Fue culpa de un conejillo de Indias. Fue lo único que pudo decir. La verdad es que no podía mentir, y comenzó a contarle a la directora lo que realmente había pasado. Justo cuando le estaba contando cómo el reloj había comenzado a dar 8 campanadas, se abrió la puerta del salón y Zack Zack lanzó un rugido. ¿Quién hace tanto ruido en el pasillo? Soy yo, dijo la directora. Oh, perdón, perdón, se excusó Zack Zack. Quiso cerrar la puerta, pero la directora le dijo, por favor, aprovechemos para que Fran entre. Ya hemos chismeado bastante. Franz entró en el salón y Zack Zack no le preguntó por qué había llegado tarde. Franz estaba feliz de que la inesperada ayuda de la directora le hubiera ahorrado a dar una excusa a Zack Zack. No hubiera podido contar la historia de la rodilla herida de Gaby sin que se le pusiera la voz como de pito. Sin embargo, durante el recreo llegó al salón de clase la maestra de Gaby. Le dijo a Zack Zack, oye, en tu clase debe haber un Franz que se lastimó la rodilla. Mírale la herida. Quizás haya que llevarlo al médico. De pura angustia,
Franz sintió retorcijones en el estómago. Saxa miró a Franz y le pidió que se levantara el pantalón. Mi Franz no tiene nada, dijo. Entonces debe ser el del salón, 1C, dijo la maestra y se fue. En el otro recreo, Franz fue al salón 1A a visitar a Gaby. ¿Cómo te fue? Le preguntó. Súper bien, le dijo Gaby al tiempo que le guiñaba un ojo y señalaba maliciosamente a su maestra. Le dije que me había entendido mal. Le expliqué que el niño de la rodilla herida era un Franz que iba a la escuela del parque, no a la nuestra, como ella creía cuando te fue a buscar. Franz se quedó mirando a Gaby. Estaba atónito. ¿Cómo mientes? Le dijo. ¿Mientes? ¿Cómo? ¿Cómo? Como contratada. Le ayudó Gaby completando la frase. Precisamente, le dijo Franz y volvió a su clase. Desde entonces a Franz se le forman dos arrugas en la frente cuando Gaby le cuenta algo. Siempre piensa, ¿estará mintiendo o me estará diciendo la verdad? Nunca lo sabe a ciencia cierta.